Este juego se llama Mensch ärgere dich nicht, hombre, no te cabrees, y es simplemente un parchís, el parchís alemán. Una variante de este parchís alemán ha circulado en varias ocasiones aquí en la República Federal e incluso ha llegado a Estados Unidos antes de que los tribunales federales lo prohibiesen. La variante se llama judío, no te cabrees, y consiste en que cada uno de los 4 jugadores tengan 6 fichas que representan a los 6 millones de judíos gasificados durante el nazismo. Gana el jugador que consigue meter antes que nadie sus 6 millones de judíos en la cámara de gas. Han pasado más de 40 años de las masacres nazis, de un holocausto que no solamente fue judío. Alemanes de todas religiones, etnias e ideologías corrieron la misma suerte en los campos de concentración, en los hornos crematorios. Hoy, 4 décadas después, los judíos luchan con más ardor que nunca contra lo que ellos consideran el renacer del antisemitismo en Alemania. Más de la mitad de los alemanes que viven en las 2 repúblicas, 62 millones en la federal, 17 en la democrática, nacieron después de la guerra. 2 de cada 3 no habían nacido todavía cuando el nacionalsocialismo tomó el poder, poniendo fin a la República de Weimar. Hoy, solo 1 de cada 10 alemanes, mujeres en su mayoría, eran mayores de edad en 1933. Por encima de la voluntad de algunos políticos de la derecha, los alemanes cargarán siempre con las consecuencias de que Alemania viviera 12 años bajo el control absoluto de un hombre llamado Hitler. Algunos de los judíos de entonces, supervivientes de los campos de exterminio, pero sobre todo las nuevas generaciones de judíos nacidos en suelo alemán después de la guerra, continúan buscando aquí en Alemania sus señas de identidad. La mayoría siguen sin encontrarlas, no acaban de sentirse al 100% alemanes. Y mientras ellos se interrogan sobre esa doble condición de alemanes y judíos, la losa del pasado, la responsabilidad histórica por los crímenes nazis, pesa en el ánimo de un pueblo, el pueblo alemán, que hoy se pregunta si debería empezar ya a olvidar. 40 años justos después de la guerra, en un discurso pronunciado el 8 de mayo de 1985 en el Bundestag, discurso traducido entre tanto a 13 idiomas y convertido en bestseller, 20 millones de ejemplares vendidos, el presidente von Weizsäcker reconoció que los alemanes supieron de las matanzas nazis y que ese pasado nunca podrá ser borrado. Este aniversario debe servir, explica von Weizsäcker, para recordar el sufrimiento de los hombres, para reflexionar sobre nuestra historia. Cuanto más honestos seamos, más libertad tendremos para afrontar las responsabilidades del pasado. Debemos hacer frente a la verdad del 8 de mayo lo mejor que podamos, sobre todo buscando las causas de nuestra tragedia en 1933, en la dictadura que condujo a la guerra. No es necesario que los alemanes llevemos cilicio, añadía el presidente federal hace un par de semanas, pero hacer borrón y cuenta nueva del pasado sería una auténtica irresponsabilidad. The mind wants to forget the mental scar. The natural inclination, the natural desire is to forget. Tanto el cuerpo como el alma quieren olvidar las cicatrices, pero en este caso no se trata de algo normal. Por eso no podemos olvidar. Eso no quiere decir que uno esté las 24 horas del día encerrado en recuerdos tristes, mórbidos. No. Tenemos también nuestras alegrías de cada día, nuestras satisfacciones.
Pero dentro tenemos también un rincón reservado y de vez en cuando debemos abrir la puerta y dar salida a nuestras tristezas. En 1933 había 600.000 judíos en Alemania, 100.000 de ellos emigrados de Rusia y Polonia. Judíos ashkenazis, todos ellos. En su origen la palabra ashkenazi significaba simplemente alemán. Hoy quedan alrededor de 30.000 judíos en Alemania Occidental, muy pocos de ellos nacidos en territorio alemán, entre un 10 y un 15%. La inmensa mayoría son menores de 40 años. Al subir Hitler al poder se fueron 37.000 judíos de golpe. En 1939 quedaban aún 210.000 judíos en Alemania. En 1944, 14.500. Muy pocos hebreos supervivientes se quedaron aquí al ser liberados de los campos de concentración, algo más de 10.000. La mayoría de los judíos que viven ahora en Alemania nacieron en algún país del este, especialmente en la Unión Soviética, como esta pareja de novios de Berlín Oeste. Él se llama Vadim, tiene 25 años, es estudiante y vino hace 5 de Chernóbil. Ella, Svetlana, 20 años, enfermera, llegó de Odessa hace 11. Bonn juega un papel importante en la emigración al oeste de judíos del este. A menudo la mediación federal permite salidas especiales, como en el espectacular canje de espías de febrero del año pasado, cuando Moscú permitió al disidente judío Anatoly Sharansky recuperar la libertad en el puente Glienicke de Berlín. Los judíos de Alemania del Este tienen otros problemas, si es que podemos hablar de problemas. Pero los perseguidos del nazismo reciben también sus pensiones. En ese sentido, las leyes de la RDA son muy buenas, amplias y generosas. Y sobre todo, las indemnizaciones son automáticas y no hay que presentar tantas pruebas como aquí, en el oeste. La RDA sigue la línea antisionista marcada por Moscú, pero el antisemitismo es al mismo tiempo combatido por el Estado. No obstante, si en la otra Alemania le fueran a los judíos también las cosas como el rabino de Berlín pretende, los judíos que vivían allí al finalizar la guerra no se habrían dado tanta prisa en pasarse a este lado. A Berlín, sobre todo, donde pueden reunirse y festejar a sus anchas, como es el caso en esta fiesta navideña con fines benéficos. La verdad es que, pese a su profesión de fe antifascista, la República Democrática Alemana no es a todas luces ningún paraíso para los judíos, sionistas o no. La RDA ha rechazado siempre pagar indemnizaciones a Israel porque, dicen, el legado nazi corresponde a la capitalista RFA. La versión oficial agrega: Hitler apoyó al gran capital y además mandó exterminar tanto a comunistas como a judíos. La República Federal, por su parte, no ha regateado esfuerzos para ayudar a Israel desde que en 1953 Adenauer llegara a un acuerdo con el presidente del Congreso Judío Mundial, Nahum Goldmann, sobre indemnizaciones de guerra. Era el precio de la integración de la República Federal en el oeste. Los daños fueron entonces evaluados en 3.500 millones de marcos alemanes, que la RFA entregó inmediatamente casi al Estado hebreo. Entre aquel año y 1985, las víctimas del nazismo o sus familiares han recibido además 90 billones de marcos, unos 600 billones de pesetas. Todos los judíos que vivieron en Alemania en tiempos del Tercer Reich reciben pensiones mensuales en marcos alemanes. En total, 1.400 millones de marcos por año. Con ningún otro colectivo que padeció el azote nacionalsocialista ha sido la RFA tan generosa como con los judíos. Concentrados ante el Teatro Municipal de Frankfurt, estos judíos acaban de saber que su protesta ha tenido éxito. La anunciada obra de Fassbinder no será representada. Tenemos la obligación de manifestarnos si creemos que algo es antisemita aquí en Alemania, dice el portavoz de los judíos en Frankfurt, Michel Friedman. Las autoridades culturales de la República confirman que tampoco podrá ser representada la obra La ciudad, la basura, la muerte en el resto de Alemania. Se dice que este empresario de Frankfurt
Ignaz Bubis, presidente de la comunidad judía y poseedor de una de las mayores fortunas de Alemania, es el judío rico de la obra. La comunidad judía puso el grito en el cielo y se movió para que no hubiera representación. Rainer Werner Fassbinder había escogido la segunda ciudad alemana en número de hebreos, Frankfurt, donde viven más de 5.000 judíos en la actualidad, para hacer una lectura de la realidad social alemana. Los personajes principales de la obra son el especulador inmobiliario, judío para más señas, y la prostituta alemana. Cohn-Bendit cree que la obra debe estrenarse y que al mismo tiempo los judíos también tienen derecho a protestar. Ambas cosas son cultura política, dice. Unos meses después, el barrio chino de Frankfurt, escenario de la ficción de Fassbinder, cuyas casas de citas pertenecen en su mayoría a judíos alemanes, tiene que ser desalojado. Que el alcalde de Frankfurt pretenda trasladar ahora los burdeles de su ciudad a un sitio más prudente, por cuestión de imagen, ha vuelto a despertar los fantasmas del pasado entre los judíos. Los gestores del barrio chino denuncian el antisemitismo de la operación de desalojo. Albert Speer, arquitecto responsable de la remodelación urbana, es hijo del mismísimo arquitecto de Hitler. Gritan horrorizados. Pero por supuesto que hay delincuentes entre los judíos, como en todas partes. Eso demuestra la normalidad del pueblo judío. Pero no se puede hablar del lobby judío cada vez que intentamos defender nuestros intereses. En esta sociedad todo el mundo defiende los intereses. A mí eso me parece bien. Para eso existe la democracia. Wilderey Freiherr von Mirbach, Graf von Spree, alcalde democristiano de un pueblecito de Renania del Norte-Westfalia, perdió hace unos meses su cargo por criticar al judío rico del pueblo. Si termináramos con el judío, dijo a sus concejales, se nos acaban los problemas para cuadrar los presupuestos. El presidente federal, un buen alemán como lo llaman en Israel, salió al paso de las declaraciones intempestivas del alcalde, que tuvo que presentar apresuradamente su dimisión. Richard von Weizsäcker pidió públicamente perdón aquí en Duisburg por una afrenta, dice, que no corresponde a nuestra visión de un humanismo popular y democrático, nuestra visión de la historia y el honor de nuestro pueblo. Poco después, una nueva escaramuza en el Bundestag. Hermann Fellner, diputado bávaro de la CSU, el partido de Strauss, decía que los judíos se matan en acudir cuando oyen la caja registradora. El político fue llamado al orden y se retractó públicamente. El grupo de judíos que motivaron ese ácido comentario por reclamar dinero de la compra del consorcio Flick por parte del Deutsche Bank obtenían casi 40 millones de pesetas de la operación. Para Heinz Galinski, presidente de la comunidad judía de Berlín, los problemas de su gente son ante todo de carácter político. Que haya defensores de la mentira de Auschwitz o que sigan saliendo a la calle publicaciones antisemitas es inadmisible para él. Yo no he sobrevivido al campo de exterminio para quedarme ahora sin reaccionar ante problemas que dificultan nuestra convivencia pacífica. Pero, ¿cuáles son esos problemas?, pregunto. ¿Existe más antisemitismo aquí en Alemania Federal que en el resto de Europa o del mundo? Lo importante no es que haya más o menos antisemitismo, lo importante es que la RFA tiene otras obligaciones debido a su pasado. Ganz andere Verpflichtungen hat als jedes andere europäische Land. You can make no comparison at all. What Germany has done to the Jewish people has no precedent. Puedo entender el deseo de los alemanes por volver a la normalidad, pero rechazo la comparación con otros casos. Lo que hicieron los alemanes con los judíos no tiene precedente en la historia. No existe ningún ejemplo en el que se haya intentado aniquilar a todo un pueblo utilizando el poder de la ley
el poder del Estado y del ejército al servicio de esas ideas. Claro que ha habido asesinatos, masacres, injusticias, pero no es correcto comparar el destino de los judíos con las víctimas de otras guerras. If you suppress memories, memories will come back in full force, and then they may be destructive. Cuando llegué a Alemania, cuenta el corresponsal de la televisión israelí en Europa, Israel Segal, había decidido no informar de temas judíos y concentrarme en asuntos comunitarios o en las relaciones este-oeste. Pero después de un tiempo me di cuenta de que como israelí no puedes vivir aquí sin que el pasado te envuelva emocionalmente. Paseas por la calle, ves gente mayor y te preguntas, ¿qué hacían estos en su juventud? Luego hablas con ellos y ninguno reconoce haber sabido lo que estaba pasando. Nadie era mayor de edad cuando ocurrieron aquellas cosas terribles. Y me miran y se comportan conmigo de una forma especial cuando se enteran que soy judío. Algunos hasta me abrazan y me dicen que aman a todos los judíos. Eso es absurdo. Yo no quiero a todos los judíos. A muchos incluso los odio. La Palestina, obra escrita en Israel por un judío de izquierdas, Joshua Sobol, estuvo a punto de no poder ser estrenada, en Bonn. ¿Por qué esta vez? En la obra aparece a plena luz el conflicto de los palestinos que viven en Israel, la persecución cotidiana de los árabes en aquel país y el compromiso de los intelectuales progresistas para acabar con el odio o la intransigencia. El tema que plantea la obra, dice el director del Teatro Municipal de Bonn, responsable de la puesta en escena, tiene una actualidad que justifica su estreno. Por otra parte, como judío y alemán que soy, puedo decir que actualmente las relaciones entre alemanes y judíos están exentas de tirantez. No creo que pueda ya hablarse de resentimiento. Acerca del antisemitismo latente del que tanto se habla, agrega Peter Speer, tengo que decir que es practicado solamente por una minoría insignificante. El problema más importante para nosotros aquí en Alemania es superar el pasado. Los judíos no pueden aceptar que los alemanes, incluso los que no vivieron aquellos años atroces, dejen de tener un sentimiento de culpa, una culpa que deben sufrir individualmente, además de como pueblo. Lo que tampoco están dispuestos a admitir la mayoría de los judíos, tanto los que viven en Alemania como en cualquier otro sitio, es que un alemán llegue a criticar la actual política de Israel. Los alemanes tienen que tener muchísimo cuidado con sus críticas. No solo contra Israel, hay que decir entre paréntesis que los judíos no hacemos nada criticable, sino en general. Tienen que tener mucho cuidado. Es algo que los alemanes todavía tienen que aprender. Tendrían que volverse más reservados y modestos, sin olvidar, sobre todo, que tienen una cuenta pendiente con la historia de la humanidad.
Dentro de la comunidad hebrea de Alemania y al margen de la edad hay judíos más abiertos a los nuevos tiempos, judíos que desean liberalizar las estrictas tradiciones del judaísmo, por ejemplo respecto al matrimonio fuera de la religión hebrea o el matrimonio mixto, judíos que en muchos casos son actualmente perseguidos en la RFA por su condición de comunistas o de pacifistas al margen del sistema, judíos que, como los demás, defienden Israel, pero sin ponerlo por delante de la tierra donde nacieron, Alemania. Son judíos como los de la nueva lista de izquierdas, que no son muy bien vistos por el resto de la comunidad hebrea aquí en Alemania. Para mí Israel no es una alternativa, dice Susan Hennen, miembro de esa lista de izquierdas. No estoy de acuerdo con la política que se practica en Israel con los palestinos. El ambiente está enrarecido por el conflicto entre los dos pueblos. Mientras la izquierda alemana pone el dedo en la llaga del problema palestino, la derecha, con Kohl y Strauss a la cabeza, no dejan de repetir que ya está bien de cargarles el mochuelo del pasado cada vez que Bonn hace algo que no gusta en Jerusalén. Como por ejemplo, vender armas alemanes a los países árabes. Eso es un pecado monstruoso que no podremos nunca perdonar, escribía el diario liberal israelí Haaretz ante la visita de Helmut Kohl a Tel Aviv hace 3 años. El canciller, recibido a gritos de nazi fuera de aquí cuando visitó el monumento al Holocausto, aclaraba en el brindis de una cena de gala por qué a él no se le podía echar en cara el pasado alemán. Soy el primer canciller de la generación de la posguerra. Solo tenía 15 años cuando acabó todo. Estas sentidas palabras de Kohl no fueron especialmente apreciadas por los anfitriones israelíes. La visita al cementerio de Waffen-SS en Bitburg provocó una violenta protesta de la comunidad judía internacional. Elie Wiesel se dio a conocer en todo el mundo como líder de esa oposición judía que desde Estados Unidos presionaba para que el presidente Ronald Reagan anulara la visita. El actual presidente del Congreso Judío Mundial, herido por la afrenta de Kohl y Reagan y por la defensa que el canciller federal hizo de Kurt Waldheim, asegura que Helmut Kohl hace antisemitismo por razones electorales. El canciller no ha contestado a esa grave acusación. Creo que algunos líderes políticos alemanes no cumplen con sus responsabilidades al hablar del pasado histórico de Alemania, cuando todavía viven víctimas y culpables de entonces. Esos políticos pretenden hacer olvidar al pueblo el holocausto judío. En Alemania nadie puede estar orgulloso de Goethe sin avergonzarse de Hitler. Si se quiere recuperar la identidad nacional, hay que tener en cuenta tanto los aspectos positivos como negativos de la historia. Me preocupa que personajes como el canciller Kohl y el presidente del Partido Social Cristiano, Strauss, pretendan acabar con las sombras del pasado y de Auschwitz. In Deutschland gibt es nicht mehr Antisemitismus als in jedem anderen Staat der Welt. En Alemania no hay más antisemitismo que en cualquier otro lugar del mundo, y yo conozco casi todos. En todas partes hay tendencias antisemitas, sea en Moscú, Viena o Nueva York. Si yo tuviera que establecer una escala sobre antisemitismo, situaría a la República Federal de Alemania hoy a un nivel bastante bajo. Pero ¿qué dicen los alemanes de a pie a todo esto? Más bien poco. Preguntados en secreto, los antisemitas efectivamente no faltan. Según el último sondeo conocido, publicado por un semanario alemán, el 15% de los ciudadanos de este país reconoce tener un cierto resentimiento hacia los judíos. El 6% se declara abiertamente antisemita, lo que equivale a unos 3.400.000 antisemitas en la República Federal de Alemania. Sin embargo, encontrar a un alemán que reconozca públicamente ser antijudío es más difícil que meter un camello por el ojo de una aguja. No creo que hay muchos antisemitas aquí. Yo creo que es un rumor.
¿Usted es antisemita? ¿Antisemita yo? ¿Cómo se le ocurre pensar eso? Esta chica de Stuttgart no cree que los judíos tengan ya problemas en Alemania, al menos por su condición de judíos. En la RFA la libertad de expresión está reconocida, pero declararse antisemita puede costar de 3 meses a 5 años de cárcel. Los judíos no suelen tener problemas en Alemania, pero los neonazis mantienen encendida la llama del antisemitismo. Estamos en Berlín. Esta pintora nos lee la carta que ha recibido una amiga suya, judía. Judía, si no abandonas nuestra patria alemana en una semana, te liquidaremos como hemos liquidado al projudío Olof Palme. La amenaza me afecta también a mí, que no soy judía, porque se trata de una amiga y sobre todo porque soy alemana. Este juego se llama Mensch, ärgere dich nicht. Hombre, no te cabrees, y es simplemente un parchís, el parchís alemán. Una variante de este parchís alemán ha circulado en varias ocasiones aquí en la República Federal e incluso ha llegado a Estados Unidos antes de que los tribunales federales lo prohibiesen. La variante se llama judío, no te cabrees, y consiste en que cada uno de los 4 jugadores tengan 6 fichas que representan a los 6 millones de judíos gasificados durante el nazismo. Gana el jugador que consigue meter antes que nadie sus 6 millones de judíos en la cámara de gas. No me siento en absoluto culpable de lo que ocurrió aquí y no puedo comprender que alguien que vivió entonces se me acerque encolerizado y me diga, eres alemán y por eso eres culpable de esto o de aquello, o que diga, tú no lo hiciste, pero lo hicieron tus padres. Yo creo que ninguno de nosotros tenemos nada que ver con lo sucedido. Está claro que debemos ser conscientes de lo que ocurrió, pero no solo nosotros, sino todo el mundo. Todo el mundo tiene que poner de su parte para que la historia no se repita. Eso es más importante que ese reproche continuo sobre el pasado. Los jóvenes no tenemos nada que ver con lo que pasó. Creo que no debemos olvidar. Tenemos que recordar tanto lo positivo como lo negativo de nuestra historia. Y no solo de la nuestra. Hay que pensar que si en la historia no se hubieran cometido errores, no habríamos llegado a lo que somos hoy. Y no me refiero solo a Alemania. Nobody makes them responsible for that. They shouldn't feel guilty. Young people after the war should not feel guilty at all. Nadie responsabiliza a los jóvenes de lo que pasó. Ellos no deben sentirse culpables. Yo entiendo su preocupación. Creen que deben juzgar a sus padres por lo que hicieron o por lo que dejaron de hacer, por su compromiso o por su pasividad. Pero nadie los acusa de nada. ¿Culpables los jóvenes? Eso nunca. Más de 40 años después, la guerra aún no ha terminado. Los perseguidos de ayer no acaban de sentirse desagraviados. Por ley natural, los culpables directos de la pesadilla nazi van desapareciendo, pero sus hijos y los hijos de sus hijos heredan un pasado que no les pertenece, pero que no pueden ni les dejan olvidar. La opinión pública internacional, asediada por las constantes advertencias sobre el latente antisemitismo de los alemanes, sigue reclamando a diario el mea culpa de quienes perdieron la guerra. Otros judíos de Alemania, minoría y normalmente de izquierdas, piensan que tanto recordar no ayuda a la reconciliación, que la mejor forma de superar los malentendidos y la incomprensión entre judíos alemanes y alemanes no judíos es la integración, la asimilación, una vez más. Son judíos que desean mantener una relación normal con sus vecinos, cristianos, protestantes o ateos, sin lugar para la crispación, sin gritos de al lobo cada vez que aparece una esvástica o una pintada antisemita en cualquier rincón de Alemania.
Yo